de lo de la anemia. Entonces, vamos a recordar que la anemia, entonces, la vamos a checar a través del tipo de anemia, del hematocrito, el volumen globular medio y la concentración globular media de hemoglobina. Entonces, tenemos dos tipos de anemias, ¿no? Una regenerativa y una no regenerativa. La regenerativa tiene un componente que pues tomamos en cuenta para que no se nos olvide, ¿no? ¿Cuáles son las regenerativas? Que es que los eritrocitos son macrocitos. Cualquier anemia donde veamos macrocitos, esto quiere decir que hay reticulocitos, ¿sí? Y los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos porque son eritrocitos inmaduros. Entonces estos reticulocitos pues nos dan que sean macrocíticas, ¿no? Hipocrómica porque hay poca cantidad de hemoglobina dentro de esos eritrocitos. Pero también estos macrocitos pueden tener una cantidad de hemoglobina dentro de los parámetros de referencia. ¿Sí? Pero dentro de lo más importante es que si hay presencia elevada de reticulocitos, la médula ósea está tratando de evitar esa anemia. Y tenemos la anemia no regenerativa, ¿sí? Si tenemos una anemia no regenerativa, la médula ósea entonces no está respondiendo hacia la anemia, ¿sí? Y esto a la larga pues es malo para el organismo, ¿no? Porque los eritrocitos tienen un periodo de vida y ese periodo de vida, ¿sí? Se les va a acabar. Va a llegar el momento en donde los eritrocitos, ¿sí? Por el periodo de vida que tienen, se mueran. Y si es una anemia no regenerativa, pues ese individuo va a tener una anemia generalmente más severa. Y una anemia que se presenta generalmente por la falta de estimulación hacia la médula ósea, la normocítica normocrómica. Quiere decir que los eritrocitos están de un tamaño dentro del rango de referencia y tienen la cantidad de hemoglobina dentro del rango de referencia, ¿sí? Y esto se presenta generalmente por una insuficiencia renal. Y ya vimos en el desarrollo de la eritropoyesis o cómo se desarrolla el eritrocito a través de la eritropoyesis, vimos que un componente esencial para que los eritrocitos empiecen a producirse es la eritropoyetina. Entonces, si hay una insuficiencia renal, no hay eritropoyetina, ¿sí? Y la eritropoyetina es el estímulo que necesita la médula ósea para producir eritrocitos. Entonces, si no hay eritropoyetina por la insuficiencia renal, vamos a tener una anemia no regenerativa, ¿no? Anemia normocítica normocrómica. O también podemos llegar a tener otras enfermedades, ¿no? Esta es la más común, ¿no? A través de la insuficiencia renal se presenta la anemia no regenerativa normocítica normocrómica. Pero también tenemos otras enfermedades como la aplasia eritroide selectiva, ¿no? En donde hay destrucción de células que nos van a originar a los eritrocitos. Hay otras situaciones en las cuales nosotros podemos llegar a observar una anemia no regenerativa y generalmente es normocítica normocrómica. Y esta se va a presentar cuando hay una mielosupresión.
cuando la médula ósea no esté funcionando. ¿Algún ejemplo de una mielosupresión? Cuando hay un derrame cerebral, ¿no es una mielosupresión? No, generalmente no. El derrame cerebral es algo muy agudo, entonces no te permite a veces ni que exista anemia. Y además, en un derrame cerebral la cantidad de sangre es relativamente poca, ¿no? El espacio que tiene el cerebro la bóveda craneana para albergar sangre es relativamente poco, entonces con poca cantidad de sangre puede haber daño cerebral cuando hay un derrame cerebral. En quimioterapias. En una quimioterapia sí es una buena opción. La quimioterapia ocasiona que se disminuya la mitosis de todo el organismo, ¿sí? Y en eso también puede haber una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica. Ahora, si quitamos la quimioterapia, automáticamente se quita esta anemia, ¿no? Porque la médula ósea, si no tiene esos fármacos que le están poniendo al individuo, vuelve a generar eritrocitos. ¿Sí? Pero durante la quimioterapia sí podemos encontrar una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica. Pero es espontánea, no solo es provocado por la quimioterapia, ¿no? Así es, sí, es por la quimioterapia. Una vez que la quitas, vuelve a ser una anemia regenerativa, a no ser que el individuo, ¿qué puede tener que no produzca glóbulos rojos? Una insuficiencia renal crónica. Sí, la insuficiencia renal crónica, la que vimos aquí, pero hay otras patologías que hacen que la médula ósea no esté funcionando. Sí, conocen el que le llaman el cáncer en la sangre. La leucemia. La leucemia, así es. La leucemia, ¿sí? Hay varios tipos de leucemia, pero hay una que es leucemia mieloide. Leucemia, pues se refiere a los glóbulos blancos, pero en el caso de la leucemia mieloide, destruye las células progenitoras de la parte mieloide, que es donde se generan los eritrocitos, y también las plaquetas. Entonces, generalmente una leucemia mieloide también te puede llevar a una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica. Y este tipo de anemia, esta que se había clasificado como anemia no regenerativa, ¿sí? Últimamente se le conoce como anemia semirregenerativa. ¿Sí? Semirregenerativa. ¿Por qué semirregenerativa? Porque muchas veces está implicada la deficiencia de hierro en esta anemia. Y entonces la médula ósea sí está funcionando bien. Nada más que esta deficiencia de hierro hace que exista una mitosis de más en los eritrocitos. Y entonces estos eritrocitos son pequeños, entonces por eso son microcíticos. Y lo que va a pasar con estos eritrocitos es que si son pequeños, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un eritrocito de un tamaño, que ese sea el tamaño, o el tamaño de referencia del eritrocito, y tenemos un eritrocito pequeño, ¿sí? En el pequeño podemos poner la misma cantidad de hemoglobina que en el grande. No, porque no ¿No? abarca tanta superficie. Sí, no tiene tanta superficie, entonces la cantidad de hemoglobina que tiene el grande con respecto al pequeño, pues siempre va a ser mayor, ¿no? Por lo mismo que es pequeño, tiene poca hemoglobina, entonces no podemos tener
anemias microcíticas normocrómicas. Si me explico. Si nosotros tenemos cierta cantidad de hemoglobina, supongamos que el tamaño es el doble, ¿no? Del eritrocito normal y que tiene, vamos a ponerle un número, 50 hemoglobinas, ¿no? Y este eritrocito es la mitad del primero. Entonces va a tener 25 hemoglobinas. ¿Le van a caber las 50? No, porque el tamaño no se lo va a permitir, ¿sí? Con 25 ya está lleno. Entonces no puede existir la anemia microcítica y normocrómica, ¿sí? Porque a este eritrocito, por ser pequeño, no le caben las 50 hemoglobinas, ¿vale? Por eso es que no existe la anemia microcítica normocrómica. Ahora, ¿por qué en los estudios que realizamos a veces nos sale anemia microcítica normocrómica? ¿Qué podría estar pasando? Una deficiencia de hierro a través de que son más pequeños y a lo mejor lo toma como una microcítica normocrómica, pero en realidad es imposible, ¿no? Sí, pero ¿por qué puede salir así? Por la cantidad de hierro que tiene cada eritrocito, como es menor a la de uno normal, probablemente por eso ve la deficiencia de hierro. No, pero por eso no sale. Nosotros tenemos un eritrocito de un tamaño normal y que es menor. Acuérdense cómo se mide la hemoglobina. Al momento de pasar, pues, entre esa rejilla que usted dijo que había, podían pasar 2 a la vez. Y pues... No, pero haz de cuenta que es como un medidor de esos que veíamos de las, ¿cómo se llaman? De las máquinas estas de dulces. No te da, no va a medir dos juntos. Es una máquina tan específica que te va a medir uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué situación podría ser que nos salga una anemia microcítica normocrómica o a veces hasta hipercrómica? Hemólisis. La hemólisis, exactamente. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se va a medir a través de refractometría, ¿sí? Nosotros vamos a imprimir una luz hacia el eritrocito y dependiendo cómo esa luz se tome otra dirección, ¿sí? Vamos a saber la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces, dependiendo de la refracción de esa luz, nosotros tenemos la medición de hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa si hay hemoglobina libre aquí alrededor de este eritrocito? Por la hemólisis que dijo su compañera, pues nos va a medir una cantidad mayor de hemoglobina de la que está realmente dentro del eritrocito, ¿sí? Porque la refracción de esa luz, de ese rayo infrarrojo, va a ser diferente, pero nos está midiendo también la hemoglobina que hay alrededor del eritrocito. Entonces, por eso es que podemos llegar a encontrar anemias microcíticas, normocrómicas o hasta hipercrómicas, ¿sí? Pero cuando existe hemólisis. Y esto lo tenemos que saber bien porque cuando vamos a interpretar una muestra, si nosotros encontramos microcítica normocrómica, ya sabemos que la muestra puede llegar a tener hemólisis, ¿no? Ahora, ¿cómo corroboramos esa hemólisis? ¿Cómo corroboramos que realmente existe hemólisis? No se puede ver
la muestra, o sea, ver cómo están los eritrocitos de la sangre. No, pero el eritrocito tú lo ves al microscopio y ahí no vas a ver la hemoglobina. ¿Cómo va a estar el plasma? ¿De qué color va a estar el plasma? Si hay hemólisis. Rojo. Rojo, así es. Entonces inmediatamente nos vamos a la muestra, la centrifugamos y si vemos el plasma rojo, eso quiere decir que tenemos hemólisis y por eso nos salió esa anemia microcítica normocrómica. Profe, ¿y por qué es que puede pasar la hemólisis en la muestra? ¿Debe ser porque está mal tomada o porque así salió del animal? Hay dos tipos de hemólisis, intravascular y extravascular. ¿Sí? La hemólisis intravascular, el glóbulo rojo se está muriendo dentro del vaso sanguíneo. Esa es la intravascular. Ahora, ¿qué lo puede ocasionar eso? Aquí hay algunas causas. Parásitos. ¿Sí? Aquí pusimos a la babesia. La babesia es un protozoario. Hay una babesia bigémina que da a los bovinos, la babesia canis a los perros, y esas destruyen glóbulos rojos. Y van a ocasionar una hemólisis intravascular. Tenemos bacterias como la leptospira, que destruye glóbulos rojos, también causa una hemólisis intravascular. Tenemos virus que se van a albergar en glóbulos rojos y pueden llegar a ocasionar una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Sí? Principalmente se ha visto en los perros. En los perros de repente se presentan anemias hemolíticas inmunomediadas. Es una enfermedad autoinmune en donde los mismos anticuerpos o células fagocíticas empiezan a lesionar a los glóbulos rojos. Entonces, cualquier microorganismo o estas anemias hemolíticas van a estar lesionando los glóbulos rojos y nos van a ocasionar hemólisis intravascular. ¿Qué otra forma nosotros podríamos llegar a saber que hay hemólisis intravascular? Y ya lo vimos en clase. Si hay hemólisis intravascular, ¿qué le va a pasar al individuo? Va a tener ictericia, ¿sí? ¿Cómo se va a ver el individuo si tiene hemólisis intravascular? Amarillo. Amarillo, exactamente. ¿Sí? Todavía no lo vemos, pero ¿cómo creen que salgan las bilirrubinas en la química sanguínea? Bien alta. Van a salir altas las bilirrubinas, ¿sí? Por ejemplo, si hay hemoglobina libre en la sangre, ¿qué va a pasar con la orina? ¿De qué color va a ser la orina? Blanca porque no está sacando la bilirrubina, ¿no? No, sí la está sacando porque el riñón sí está funcionando. O sea, está ahí. Si hay hemoglobina libre,
¿sí? Por la hemólisis, la orina sale roja, porque la hemoglobina, después lo vamos a ver cuando veamos lo del riñón, pero la hemoglobina, cuando está libre, puede pasar a través de la filtración glomerular, ¿sí? Y la orina se va a ver roja. Entonces, ese es cuando hay una hemólisis intravascular, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos. Pero hay una hemólisis extravascular. Esta extravascular es en el sistema de los macrófagos del vaso, ¿sí? El sistema retículo endotelial del vaso, que son los macrófagos, ¿sí? Que van a fagocitar. Ahora, este extravascular, entonces, si se origina en el vaso por diferentes causas, ¿no? Porque los eritrocitos se dañaron por ejemplo, microorganismos, ¿sí? Como las ricketsias, que son bacterias intracelulares, que el eritrocito tenga protozoarios, y esto se va a aumentar la hemólisis extravascular, la que se origina en el vaso. Este individuo se va a poner amarillo. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Por ejemplo, si se están destruyendo esos eritrocitos que están dañados, se están destruyendo en el vaso, en el sistema retículo endotelial del vaso, ¿sí? Este individuo se va a poner amarillo, va a tener ictericia. No. ¿No? Va a tener ictericia. No va a tener ictericia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa hemoglobina, ¿sí? Sí va a salir de ahí la bilirrubina, pero esta bilirrubina se va a ir hacia el hígado, ¿sí? Ahí se va a conjugar, ¿sí? Y se va a poder desechar a través de la bilis y después reabsorber en forma de urobilinógeno y desecharse a través de urobilina en la orina, ¿no? Y entonces sí, ¿cómo va a salir las heces? Aquí que salen a través de ¿cómo se van a teñir? Casi negras. Así es, O ¿no? muy café. Elevada cantidad de color. Ajá, así es. Y la orina, muy amarilla, ¿no? Porque hay un exceso de bilirrubinas. Pero el individuo no se va a poner amarillo, porque la hemoglobina se está destruyendo de una forma que es, ahora sí que dentro de los parámetros que hay del catabolismo de la hemoglobina, se está llevando a cabo, nada más que se está llevando a cabo mucho más, en más eritrocitos. Esa es una hemólisis extravascular, pero también tenemos otra hemólisis extravascular, ¿sí? Esa es endógena, ¿no? Extravascular, endógena, dentro del organismo. Y tenemos otra extravascular que es exógena. Exógena. ¿Y esa a cuál se referirá? La que ocurre al tomar la muestra o después de tomar la muestra. Así es, ¿sí? Una mala toma de muestra. Y ya vimos varios ejemplos, ¿no? Varias tomas de muestra.
¿Cuál es el principal o algunos ejemplos de una mala toma de muestra que ocasiona hemólisis? Que no agiten bien la muestra, que en vez Sí. de moverla tranquila, la agiten así todo potente. Ajá. Que se caiga. Que se les caiga la muestra, que la agiten mucho, que, por ejemplo, no tengan cuidado a la hora de disminuirle, por ejemplo, el calor a la muestra cuando la han tomado, ¿sí? Que la agarremos la muestra así como la acabamos de tomar, inmediatamente la pongamos en la hielera. Entonces, por efectos térmicos también se va a destruir muy fácil los eritrocitos y va a haber hemólisis, ¿no? Que la aguja, por ejemplo, tenga un calibre muy pequeño, que tomemos la muestra con una jeringa y luego la vaciemos de forma brusca hacia el tubo Vacutainer. Entonces hay muchas formas de esta hemólisis exógena, ¿sí? En la cual pues interviene la mala toma de la muestra, ¿sí? Entonces una hemólisis exógena. Hace rato les comentaba de la hemólisis, ¿no? La hemólisis es más fácil que nosotros la clasifiquemos así. Porque ahorita a la exógena se las dije como extravascular, ¿no? Sí es extravascular, pero es más fácil que nosotros la hemólisis la clasifiquemos como hemólisis hay dos tipos de hemólisis, ¿no? Primero una exógena y otra endógena. 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 Y esta endógena hay una intravascular y hay otra extravascular, ¿no? Esta en los vasos sanguíneos, esta en el sistema retículo endotelial del vaso, que son los macrófagos, y esta, que es la exógena, se presenta por mala toma de las muestras. Así es como debemos de clasificar a la hemólisis. ¿Sí? Ahora vamos a regresarnos un poquito para comprender un poquito por qué no puede existir algunas condiciones de las anemias, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que si hay anemias, cuando hay macrocitos son regenerativas, entonces esta línea azul indica que sí hay anemias regenerativas, que son anemias regenerativas. ¿No? Estas de aquí. Entonces las anemias macrocíticas hipocrómicas y normocrómicas son anemias regenerativas. Ahora, ya dijimos que la hipercromía, estas que están hasta acá arriba, no puede existir. No podemos meter más hemoglobina dentro de los eritrocitos. ¿Sí? Dentro de un eritrocito no puede haber más hemoglobina de lo que existe. Ahora, los normocitos, ¿sí? Los que están de un tamaño de referencia dentro de los parámetros, generalmente la anemia es normocítica normocrómica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos cantidad de hemoglobina,
¿qué va a hacer el eritrocito? ¿Qué va a hacer la médula ósea para que ese eritrocito, ustedes imagínense, la médula ósea está produciendo eritrocitos, ¿y qué pasa si tiene poca hemoglobina, poca capacidad de producir hemoglobina? ¿Qué le va a hacer a los eritrocitos? Los va a hacer... ¿Cuál? A ver, ¿qué va? Los va a sacar con menos cantidad de hemoglobina, van a salir menos teñidos, ¿no? No, pero acuérdense, el eritrocito para que haga el intercambio gaseoso, necesita estar repleto de hemoglobina, ¿sí? Y por eso es bicóncavo, para tener una mayor superficie. ¿Qué pasa si yo pongo, es como si ustedes llenaran un balón, ¿sí? Una pelota de agua y le pongan poquita agua? ¿Esa agua va a pegar en todas las paredes de la pelota? No, ¿verdad? Pues, No, no va a pegar en todas las paredes. Entonces, lo que necesita hacer la médula ósea es hacer otra división del eritrocito para que la poca hemoglobina que hay sí pueda llegar a estar, pueda llegar a hacer este intercambio gaseoso, ¿no? Y entonces, si hay poca hemoglobina, ¿qué va a hacer la médula ósea? Les digo, por esa razón es que es difícil que nosotros encontremos la anemia normocítica hipocrómica. Cuando hay poca hemoglobina, ¿qué hace la médula ósea? Una división más y los convierte mejor en microcitos que pueden llegar a tener esa poca hemoglobina pegada a su pared y puedan hacer el intercambio gaseoso. Sí, no sé si me expliqué. Y por eso es que, ¿sí? Y por eso es que nosotros vamos a ver microcitosis, ¿no? Microcitos, eritrocitos pequeños. Ahora, lo que decíamos hace rato, un eritrocito pequeño no puede albergar la cantidad normal de hemoglobina que deben de tener, ¿sí? Porque no le cabe. Si comparamos con pues a no le cabe la misma cantidad de hemoglobina, entonces siempre va a tener menor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y entonces se da este tipo de anemia, ¿no? Que está señalado con la flechita. Esta, por ejemplo, no se puede dar, ni estas que vimos acá. La hipercromía no se puede dar, también el que sea microcito y que tenga una cantidad de hemoglobina normal no se puede, y por eso es que están señaladas las demás, ¿no? Entonces las anemias, así es como nosotros las vamos a poder ver, ¿no? Ahora, les mencionaba hace un momento que algunas veces sí nos salen este tipo de anemias, ¿no? Normocítica hipocrómica. O también nos sale la hipercromía en cualquiera de los tamaños de los eritrocitos. O un microcito que sea normocrómico. ¿Sí? Estas que están acá arriba se relacionan con hemólisis. Las hipercrómicas y las microcíticos normocrómicas. Las anemias microcíticas normocrómicas. Y los normocitos hipocrómicos a veces llegan a pasar por malos funcionamientos del equipo. Sí, en donde no te puede medir bien la hemoglobina.
Sí, no sé si tengan dudas de eso. ¿No? Por mi parte, no, profe. No, bueno, No. entonces vamos a la parte. Vamos a irnos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver ahora la parte práctica. A ver, este es un paciente, ahí del hospital. Esto yo creo que debe haber sido un perro, Blake, 2 años, y le hicieron una biometría. A mí lo que me interesa es saber aquí cómo ven lo de los eritrocitos. Ese paciente, a ver, descríbame lo que tiene. Ahí en la cuestión de lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahorita nada más hemos visto lo que es la parte de los glóbulos rojos. Todo está en rango normal. ¿Cómo está el tamaño de los eritrocitos? Bueno, ¿cómo vemos el tamaño de los eritrocitos aquí? ¿A través de qué parámetro están aquí? El volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, ¿sí? Y tiene 73, que está dentro del rango, entonces ese paciente tiene, y luego tiene un hematocrito de 42, que es el porcentaje de glóbulos rojos, ¿no? Entonces este paciente tiene una cantidad dentro de los rangos de referencia de eritrocitos. Vamos a ver uno que sí tenga anemia, a ver. ¿Sí les cambió? ¿Sí, verdad? A ver, una ventaja que tienen los aparatos automatizados es que te marcan con un asterisco lo que puede estar mal, ¿sí? Y aquí claramente te dice que tiene el hematocrito, ¿no? ¿Sí? 36.9 y es de 37. Entonces ya lo podemos considerar como una anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene ese paciente? Macrocítica.
Macrocítica. No, mira, macrocítica es el tamaño, ¿no? El tamaño es 73.4 y va de 65-80. Entonces está dentro del rango, ¿sí? De referencia, el tamaño de los eritrocitos. Entonces, normocítica. ¿Qué otra cosa le notan? A ver, díganme qué tipo de anemia tiene ese paciente. ¿Normocítica normocrómica? Sí, creo que sí. ¿Cuál? Normocítica normocrómica. Normocítica normocrómica. Anemia, ¿qué? No regenerativa. No regenerativa, así es, ¿sí? Normocítica normocrómica, anemia no regenerativa. Y automáticamente, ¿en qué piensan? Insuficiencia renal. Puede ser insuficiencia renal, así es, ¿sí? Pero automáticamente, ¿qué? O sea, antes de irte a insuficiencia renal, ¿qué debes de pensar? Si es no regenerativa. Debe tener la bilirrubina alta, o sea, saber amarillo. Posiblemente, pero cuando tú encuentras una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica, automáticamente empiezas a pensar, cuando es no regenerativa, en la médula ósea. ¿Cómo está la médula ósea? No está funcionando bien. No alcancé a escuchar. Que no está trabajando bien. Que no está trabajando, así es. Y si no está trabajando la médula ósea, ¿sí? Hay una mielosupresión. Entonces, cuando nosotros encontramos una anemia normocítica normocrómica, automáticamente tenemos que pensar en mielosupresión. ¿Sí? Y puede deberse a varias situaciones, ¿no? Imagínense a ustedes que la médula ósea no tenga los recursos o los insumos necesarios para producir eritrocitos. Por ejemplo, en un grado de desnutrición grave del paciente que lleve mucho tiempo sin comer por alguna enfermedad X. Entonces, mielosupresión, ¿sí? Que también puede ser, así como dijo su compañera, un problema de vías urinarias, ¿no? De los riñones, una insuficiencia renal. Entonces, todo eso tenemos que empezar a pensar cuando veamos este tipo de parámetros. Ahora vamos a cambiarlo. Ahora vamos a ver el de chispa. A ver, A ver, Tiene macrocitos. Uh-huh. El volumen corpuscular medio está alto, macrocitos. Ajá. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Sí tiene, pero no es de la anemia normocrítica, normocrómica. A ver, ¿tiene anemia o no tiene anemia? Tiene 43 de hematocrito y el valor de referencia es de 37 a 55. ¿Tiene o no tiene anemia? No tiene. No tiene anemia. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Reticulocitos. Tiene muchos reticulocitos. Ahora, ¿por qué pueden
salir reticulocitos, eso ya también lo vimos, porque puede haber muchos reticulocitos en la sangre. ¿Por algún problema de la médula ósea? No, Por no, no, una esplenocontracción. por una esplenocontracción, así es, por estrés. Ese paciente a la hora de tomar la muestra se estresó, hubo secreción de adrenalina, el vaso se contrajo y el vaso es un almacén de reticulocitos. Y entonces se estresó, se contrajo el vaso, hubo una esplenocontracción, salieron los reticulocitos y eso nos lo muestra en el estudio de sangre, ¿no? Que hay macrocitos. Entonces todo lo que hemos visto ahí lo tenemos representado con esos resultados. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? No, no tiene anemia. Simplemente tiene reticulocitos. Ahora, nosotros acuérdense que no estamos viendo al paciente. Entonces, eso es una aseveración nada más. Nosotros creemos que si no estamos viendo al paciente, podemos decir que ese paciente se estresó a la hora de tomar la muestra. ¿Sí? Porque tiene macrocitos. Ahora, ¿qué otra cosa puede llegar a tener ese paciente si no se estresó? ¿Problemas en la división de la médula ósea? No, acuérdense que los reticulocitos no son problemas, son algo que se lleva a cabo todo el tiempo. Por deficiencias nutricionales también. Por ejemplo, ahorita ahí en la muestra, en los resultados se ve que salieron muchos reticulocitos, ¿no? ¿Qué pasa si ese paciente tuvo un problema la semana pasada en donde tuvo anemia, pero su médula ósea estaba funcionando bien? Generó más eritrocitos de lo que generaba antes, ¿no? Y esos eritrocitos salieron a circulación, pero inmaduros. Y entonces la médula ósea, ¿sí? De tener anemia, lo pasó a ese paciente a no tener anemia porque respondió rápidamente a problemas que tuvo en un pasado, ¿no? Y ahorita ese paciente ya tiene buena cantidad de glóbulos rojos, pero inmaduros. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de una enfermedad. Paciente, cachorro, que tuvo parvovirus, estuvo 5 días sin comer, se puso muy grave entre el tercero y el quinto día. ¿Cómo creen que salga de su hematocrito, de sus glóbulos rojos? Muy bajo. Bajo, ¿no? Ya va a tener anemia, ¿sí? Tan solo por ser cachorro, generalmente está abajo. Ahora, este estudio se lo hice, tuvo anemia grave, y ese estudio se lo hice cuando ya se recuperó y 8 días después de que ya estaba bien recuperado, se lo hice 8 días después. ¿Cómo va a tener sus glóbulos rojos? Para tratar de compensar esa anemia que tuvo. ¿Cómo va a salir su análisis? Con mayor cantidad de reticulocitos, ¿no? Así es, así como este tipo de muestra, ¿no? Con hematocrito dentro de los parámetros normales y va a tener macrocitos, porque ya se recuperó de la enfermedad. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar cuando nosotros veamos los estudios de laboratorio. Lo más fácil de un estudio de laboratorio dentro de la interpretación es ver nada más los puros números, ¿no? Que yo les diga, mira, en no tiene anemia ya, está bien. Sí, pero ¿por qué salieron así los valores?
Ese es el verdadero, la verdadera dificultad que tenemos a la hora de interpretar los resultados. Vamos a ver otro, a ver. Ahí sí se alcanza a ver. Muy poquito. Así. A ver, ¿ese qué tiene? Anemia. Ajá, ¿anemia qué? Normocito normocrómica. Anemia normocítica normocrómica. ¿Sí? ¿En qué les dije que tenían que pensar? Después de ver una anemia Regular. Una mielosupresión. mielosupresión. ¿Y qué nos puede causar mielosupresión? Que haya menor cantidad de eritrocitos en la sangre. No, pero ¿qué nos puede causar eso? O sea, ¿qué causa la mielosupresión? Una ictericia. No, pero no, No lo sé. no cuáles son las consecuencias de la mielosupresión, sino qué es lo que está causando esa mielosupresión. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal, ¿qué más? Aplasia. Aplasia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Leucemia La mieloide. leucemia, así es. Una leucemia mieloide, una desnutrición severa, por ejemplo. Sí, pero una de las principales causas ahora, si yo les digo, este paciente era de ese sí me acuerdo, este era un schnauzer de aproximadamente 12 años, ya es un paciente viejo, hembra, que dejó de comer, tenía vómito, deficiencia, por ejemplo, tenía problemas en la mandíbula, los dientes se le estaban cayendo. Otra cosa, tenía... y orinaba constantemente. Tenía poliuria. ¿Qué creen que haya tenido ese perrito? Era hembra. Problemas en los riñones. Muy probablemente, ¿no? Una insuficiencia renal. Sí. ¿Sí? Por la edad, porque es schnauzer, ¿sí? Y por los signos de enfermedad, muy posiblemente una insuficiencia renal. Entonces, no solamente el estudio te da los números, ¿no? Pero realmente tú lo tienes que compaginar con los signos de enfermedad y qué es lo que presenta el paciente. Vamos a ver un último, a ver. Vamos a ver a ver qué tal. No, no, a ver, vamos a ver otro. A ver si latino.
Poli. A ver, ¿qué tiene ese paciente en relación a sus glóbulos rojos? Tiene el hematocrito bajo. Ajá. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Anemia. Anemia. ¿Anemia de qué tipo tiene? Microcítica. Ajá. ¿Microcítica qué? Hipocrómica. Tiene que ser. Microcrómica es, ¿no? Ah, sí, microcrómica, querida. Ah, no, sí, hipocrómica. Hipocrómica, pero aquí vean cómo tiene la concentración de hemoglobina corpuscular media, tiene 34 y es de 30 a 36. En hace rato, para que no se confundan, el volumen corpuscular medio es un microvolumen, ¿no?, de los eritrocitos. 63 lo tiene bajo, y aquí te lo maneja en micras, ¿no? Micras cúbicas, que es lo mismo de femtolitros. Hace rato no sé si vieron que tenía FL. Femtolitros son las micras cúbicas. Sí, es un volumen. Nada más, para que no tengan lo tengan en mente. Pero son femtolitros, se miden en femtolitros, es una unidad de volumen. Entonces el tamaño del eritrocito está más pequeño, ¿no? Sería como... O sea, tiene menor volumen. Sí, pero en este caso tiene menor volumen, ¿o no? No. Sí. No, sí tiene menor volumen, sí. Tiene 63 y es de 65 a 80. ¿Sí? Entonces un microcito. Una anemia microcítica, ¿qué? Normocrómica. Normocrómica. Ahí te lo marca como normocrómica. Pero no debe decir. Ajá, sí. O sea, entonces, ¿qué es, Marcela? Pues por hemólisis, ¿no? Ajá, entonces puede haber hemólisis ahí, entonces yo tengo que checar el plasma. ¿Sí? Es un indicador que me dice, ¿por qué salieron normocrómicas si son microcitos? Entonces tengo que checar el plasma, a ver cómo está, y si lo veo rojo, hay hemólisis. Mala toma de la muestra, que realmente hay hemólisis intravascular. ¿Sí? Tengo que checar eso. ¿Sale? No nada más quedarme con los puros números. Entonces, ¿qué tipo de anemia es esa? Microcítica normocrómica, ¿no? Así te la maneja. No regenerativa. ¿Regenerativa o no regenerativa? No regenerativa. No regenerativa. Semi-regenerativa. ¿Sí? Las regenerativas son macrocíticas. Acuérdense, siempre, si hay una regenerativa es porque hay reticulocitos. Si no hay reticulocitos, no es regenerativa. Si hay microcitos, ¿sí?, es semi-regenerativa, que antiguamente se ponía como no regenerativa. ¿Y qué qué le está pasando a este paciente? ¿Por qué es semi-regenerativa? Se dividen más de lo normal. Se están dividiendo más de lo normal. ¿Qué le está faltando a este paciente principalmente? Hierro. Hierro, ¿no? Automáticamente pensamos en una deficiencia nutricional por hierro. ¿Sí? Y así es como la tenemos que empezar a interpretar ese tipo de los números. Los números a veces son muy secos y a veces lo que hacemos es decir, este paciente tiene anemia
microcítica, hipocrómica, normocrómica. Y ya, así lo dejamos. Pero eso no nos dice nada, la interpretación es otra cosa. La interpretación es qué puede estar pasando en ese paciente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otro. ¿Se fijan? Todos estos ya los hemos visto, ¿no? La cantidad de hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, que es este valor que se llama RDW. ¿Cómo dijo que se llamaba? RDW. Se llama amplitud de distribución eritrocitaria. Eso significa en español. Esas siglas son en inglés. El RDW, ¿sí? Significa o es un parámetro que te está midiendo el tamaño de los eritrocitos, ¿sí? Y cómo está distribuido ese tamaño dentro de esos eritrocitos que está viendo o que está midiendo la máquina. Entonces, ahí te marca un parámetro, ¿no? De 11.5 a 14.5. Si ese parámetro, si esos eritrocitos se encuentran ahí, quiere decir que todos son del mismo tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, si nos hubiera salido 14, eso quiere decir que no hay variación en cuanto al tamaño de eritrocitos. Pero nos salió 15.3. ¿Qué quiere decir cuando está alto? Que hay una variación en el tamaño de eritrocitos. ¿Y eso cómo cómo lo interpretamos? Porque en términos patológicos, cuando vemos diferentes tipos de tamaños celulares, ¿cómo lo nombramos? Anisocitosis. Como anisocitosis, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay anisocitosis? Porque hay microcitos. Hay microcitos y también hay otros eritrocitos que posiblemente tengan un tamaño de... Hay muchos microcitos, ¿no? Pero también hay eritrocitos de un tamaño, por así que dentro de los rangos de referencia. Y entonces hay una variabilidad en el tamaño celular. Por eso es que te marca el RDW alto. O la amplitud de distribución eritrocitaria, ADE, con sus siglas en español. Entonces, la amplitud de distribución eritrocitaria cuando sale alta te indica que tienes una variabilidad en el tamaño de las células, en este caso de los eritrocitos. Vamos a ver dónde está. Aquí está. La amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Sí? Y así es como se saca la amplitud de distribución eritrocitaria. La desviación estándar del volumen corpuscular medio sobre la media del volumen corpuscular medio por 100, y ya sale el AD. ¿Sí? Y el valor de referencia va de 10 a 14. No, puede variar este valor de referencia dependiendo de cada especie. Los valores altos van a indicar una mayor variación del tamaño
se da por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, la cianocobalamina, ¿sí? Número elevado de glóbulos blancos, aglutinación, plaquetas gigantes. Todo esto es el AD, y entonces, cuando sale alto, quiere decir que hay una variabilidad en el tamaño celular. ¿Sí? Ahora, si sale con anemia, ¿sí? Si sale con anemia normocítica, normocrómica, ¿cómo va a salir el ADE? La amplitud de distribución eritrocitaria. Dentro de los parámetros de referencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ese es el ADE. Entonces corrobora, por ejemplo, el ADE te puede corroborar que realmente tengamos un paciente con reticulocitos o con macrocitos, microcitos. ¿Sí? Y entonces vamos a tener anisocitosis. Ahora, pues en los pacientes donde más se hace los estudios de biometría hemática, pues es en el perro y en el gato, ¿no? Por ser mascotas, estar más apegados a los seres humanos. Y entonces se ha clasificado la anemia dentro de esas especies de acuerdo a su severidad, ¿sí? Y de acuerdo al hematocrito. El hematocrito muchas veces lo pueden llegar a observar, sí, con otros valores. Eso se me había olvidado decírselos. Sí, normalmente lo vemos en porcentaje, pero hay unos valores que son en decilitros, ¿sí? Y únicamente nada más se recorre el punto 2 lugares hacia la izquierda para obtener el hematocrito en decilitros. Entonces, eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, en porcentaje 30, en el otro valor va a ser 0.3 nada más, o 0.37, ¿no? Pues nada más se recorre el punto 2 lugares hacia la izquierda. Bueno, pero generalmente lo vamos a ver en porcentaje. Ahora, en el perro, sí, esos son los valores cuando tenemos una anemia leve, moderada, severa y muy severa. ¿Sí? Y esos son los valores en el gato. Ahora, las dos primeras, ¿sí? Las dos primeras, cuando hay una anemia leve o moderada, estas dos generalmente son regenerativas, ¿sí? Va a depender del tiempo que lleve con la anemia, pero generalmente son regenerativas. Y la severa y muy severa son generalmente no regenerativas. ¿Sí? Claro que si encontramos, por ejemplo, a un paciente que empieza con una insuficiencia renal, ¿sí? Que lleva, no sé, tiene insuficiencia renal y acaba de empezar, pues lo vamos a encontrar leve, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente así es como vamos a ir viendo las anemias. La leve y moderada generalmente regenerativa, y la severa y muy severa son no regenerativas. Ahora, cuando baja de 20, ¿sí? En pequeñas especies, generalmente lo que te marcan es que cuando son severa y muy severa, la única forma de ayudar al paciente es con una transfusión sanguínea. ¿Sí? Porque no le va a dar tiempo de recuperarse al individuo, ¿sí? Con este tipo de anemias por sí solo. Ahora, muchas veces nosotros como médicos creemos que la transfusión sanguínea, ¿sí?, es el tratamiento.
¿Ustedes creen que con una transfusión sanguínea este paciente se vaya a recuperar? ¿O se No, se le tendría que hacer a cada rato. Así es, se le tendría que hacer a cada rato la transfusión sanguínea. Y entre más transfusiones sanguíneas le hagas a un paciente, más probabilidad de desarrollar hemólisis intravascular, ¿sí? Inmunomediada. Entonces, si se desarrolla la hemólisis intravascular diseminada por las transfusiones que le has hecho, no nada más están muriendo, bueno, no nada más lo que está ocasionando el problema, ¿sí? Está matando eritrocitos, sino que ahora las defensas del propio organismo también matan eritrocitos, ¿sí? Porque desarrolló hemólisis inmunomediada, ¿sí? Entonces, este no es el tratamiento, ¿no? El tratamiento, nosotros, ¿sí? Debemos de atacar lo que realmente el tratamiento es, atacar lo que ocasionó la mielosupresión. Ya me equivoqué. ¿Sí? Este es el tratamiento, este no es el tratamiento, eso nos va a ayudar a que ese paciente no se muera más rápido, pero no es el tratamiento. Y a veces nosotros creemos que a esos pacientes con anemia no regenerativa, si les damos una transfusión sanguínea, con eso los vamos a poder salvar, y no es así. Los estamos ayudando nada más, pero nos estamos olvidando de que la causa principal que está ocasionando eso, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Es lo que está ocasionando la mielosupresión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? En el frotis, nosotros esto es lo que vamos a ver como signos de regeneración. Si nosotros hacemos un frotis de esos individuos que tienen anemia regenerativa, vamos a encontrar esto. Anisocitosis, porque vamos a encontrar reticulocitos. Policromacia, porque los eritrocitos, los reticulocitos se van a teñir diferente, por eso agregados puntiformes que tienen, y además tienen basofilia difusa, ¿sí? Se van a ver ligeramente basófilos. Van a tener, vamos a ver los eritrocitos nucleados, que son los reticulocitos, y pues estos restos nucleares que tienen los reticulocitos, pues son cuerpos de Howell-Joly. ¿Sí? Y entonces estos son signos en el frotis de regeneración, ¿no? Esto lo vamos a corroborar por eso es también importante realizar el frotis, porque podemos llegar a encontrar realmente los signos que nos dicen que es una anemia regenerativa. Bueno, dudas que tengan hasta aquí. Profe, en la tabla de la clasificación de la gravedad, dijo que la otra forma en la que lo íbamos a encontrar era con decimales, pero ¿cómo se expresaba? ¿Era L o cómo? Decilitros. Dele, por aquí lo debo de tener, a ver.
ahorita lo voy a buscar, espérenme. Vamos a ver. No lo tengo. Se supone que esas son las, debe de estar. Ah, no, ya me estaba equivocando, miren. El hematocrito también se representa como litro por litro. En las unidades, esas son las unidades internacionales. Me estaba equivocando en decirles por decilitro. En decilitro son las proteínas plasmáticas. Miligramos por decilitro. El hematocrito es litro por litro y nada más se recorre el punto. Esas son el sistema. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hay un sistema de unidades internacionales en donde se pretende homogeneizar todo lo que es los valores, por ejemplo, de los valores clínicos, en donde se ocupe nada más ciertas unidades? Entonces, en el caso del hematocrito, el sistema internacional dice que se debe de utilizar litro por litro. Y litro por litro, ¿sí?, te da en decimales, ¿sí? Pero no es otra cosa más que el hematocrito en porcentaje, ¿sí?, dividido entre 100, y entonces recorre el punto nada más 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, en porcentaje, el del perro, ¿cuánto sería? El hematocrito. En porcentaje, como lo vemos normalmente. 37. De 37 a 55, ¿no? Y aquí está en litro por litro, 0.37 a 0.55. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Ok, muchas gracias. Realmente a mí no me ha tocado verlo así, el litro por litro. Generalmente todos los que yo he visto son en porcentaje. Pero es bueno saberlo, que cuando les llegue o lleguen a ver un hematocrito en 0.37, sepan a qué se refiere. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Esta tabla de valores, ¿no? ¿No tienen dudas? Esa tabla de valores está en el libro. ¿Perdón? ¿Cuál es el normal del gato? El valor del gato, de 0.27 a 0.45. Ok, gracias. Esta tabla de valores la tienen en el libro del doctor Núñez, el que está ahí en la plataforma. En la parte de atrás creo que es donde viene. Ahora, últimamente ustedes están muy relacionados con lo de los celulares, ¿no? Hay una aplicación que se llama VetHelp en el celular. Entonces, si se meten en esa aplicación, bueno, si la descargan ahí en su celular, VetHelp, van a poder tener estos valores de referencia en las diferentes especies. Dejen ver si encuentro el logotipo. Imágenes es miren. Ahorita se los voy a pasar. Es una aplicación que está ahí es gratis, de hecho, esa aplicación. VetHelp. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Ahora, si descargan esa aplicación ahí en su celular, ahí vienen
también todos los valores de referencia de la biometría, de la química sanguínea, el examen general de orina. De todas las especies, bueno, de las especies domésticas. Bueno, ¿dudas que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Gracias, profe. Mañana. Profe. No, de Gracias, qué, profe. hasta Bonita luego. tarde. Igualmente, hasta luego.